29 de mayo de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El santo al que le gustaban los caballos. Estamos en una época de santos canonizados por la Iglesia que muchos de nosotros llegamos a conocer. Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta, que cuando vino a Bogotá se hospedó en una casa para personas mayores llamado Hogar San Francisco, o en el Papa Juan Pablo II, o en Monseñor Óscar Romero, martirizado en San Salvador en 1980. Hoy la Iglesia hace memoria de uno de esos santos, San Pablo VI. Fue canonizado hace apenas 3 años, el 14 de octubre de 2018. Su fiesta se celebra hoy, 29 de mayo, que fue la fecha de su ordenación presbiteral en 1920. Cuando el Papa Pablo VI llegó a Colombia, el 22 de agosto de 1968, un diario alemán publicó un titular a 8 columnas que decía «El Papa en el infierno», refiriéndose al fenómeno revolucionario que se vivía en ese momento. Era una época muy convulsionada, no solo en Colombia, sino en toda América Latina y en todo el mundo. En 1966 había muerto en combate el padre Camilo Torres en Patio Cemento, San Vicente de Chucurí, Santander, al poco tiempo de haberse vinculado al Ejército de Liberación Nacional. Era la primera acción armada en que participaba. Y en 1967, en la región de La Higuera, Bolivia, había muerto el Che Guevara, que había iniciado un proceso revolucionario en ese país. Y el mismo año de la llegada del Papa, entre mayo y junio de 1968, se produjo la revuelta de los jóvenes en París, que reivindicaba más libertades y un cambio de la sociedad. Estos son apenas 3 de los hechos que habían impactado a la sociedad y a la Iglesia y que rodeaban la visita del Papa a América Latina. El Papa Pablo VI, contra todas las voces que le desaconsejaban esta visita, quiso, con motivo del Congreso Eucarístico Internacional, hacerse presente en Colombia, donde también se inauguraba la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Era la primera vez que un papa visitaba América Latina. Uno de los discursos más significativos fue el que dirigió a los campesinos el viernes 23 de agosto en el campo de Mosquera. Pablo VI se comprometió a seguir defendiendo la causa de las gentes que trabajan en el campo. Seguiremos denunciando, decía el Papa, las injustas desigualdades económicas entre ricos y pobres, los abusos autoritarios y administrativos en perjuicio vuestro y de la colectividad. Y terminó su discurso haciendo una exhortación que es muy válida para el tiempo que estamos viviendo. No pongan su confianza en la violencia ni en la revolución. Tal actitud es contraria al espíritu cristiano y puede también retardar y no favorecer la elevación social a la cual aspiran legítimamente. ¿En qué se fundamenta la autoridad de un papa para decir todo esto? Eso mismo le preguntaban a Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33. Esto se lo preguntaban los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, quienes estaban indignados por la expulsión de los vendedores el día anterior. Le decían: ¿con qué autoridad actúas así? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer estas cosas? Jesús les responde con otra pregunta:
cuestionando su autoridad como pastores del pueblo judío, que no habían sabido reconocer la obra de Dios en signos tan evidentes como el bautismo de Juan. Por eso Jesús les pregunta, ¿el bautismo de Juan provenía de Dios o de los hombres? Respóndanme. Para poder responderle a Jesús, se reunieron en privado y comentaban entre sí, si decimos que proviene de Dios, nos preguntará, ¿por qué entonces no creyeron en él? Pero, ¿cómo vamos a decir que provenía de los hombres? Y como temían a la gente, porque todos tenían a Juan por un verdadero profeta, le respondieron, no sabemos. Entonces Jesús les contestó, tampoco yo les digo con qué autoridad actúo así. La respuesta a la pregunta de los maestros de la ley está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, cuando Jesús decía, Dios me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pero ¿para qué es ese poder? Para servir a la humanidad y ponerla en comunión con Dios. A Pedro Jesús lo coloca como la piedra sobre la que se fundará la iglesia y a él le dará el poder de las llaves. Y le especifica su misión, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y esa fue la misión que le correspondió cumplir a Juan Bautista Montini, quien escogió el nombre de Pablo VI en honor al apóstol Pablo por la tarea de reforma que le correspondió asumir en plena realización del Concilio Vaticano II. No hay duda que San Pablo VI es un santo para nuestro tiempo. La última película que vio, la víspera de su muerte, el 5 de agosto de 1978, fue una película del oeste. Era feliz cuando veía los caballos, a quienes llamaba los animales más hermosos que Dios ha creado. Una pregunta para compartir en familia. ¿Tienen algún recuerdo o alguna información interesante sobre la venida del Papa Pablo VI a Colombia? El Papa Pablo VI en abril de 1965 escribió una encíclica titulada En el mes de mayo, motivando a todos los cristianos a profundizar la devoción a la Virgen María. Unámonos a esta plegaria inspirada en el pensamiento de San Pablo VI. María, Madre de bondad, tú que has sido constituida administradora y dispensadora generosa de los tesoros de la misericordia divina, imploramos con fervor y confianza tus gracias y favores. Tú conociste, Madre, las penas y las tribulaciones de aquí abajo, la fatiga del trabajo cotidiano, las incomodidades y las estrecheces de la pobreza, los dolores del Calvario. Socorre las necesidades de nuestras familias, de la Iglesia y del mundo, y escucha benignamente las invocaciones de paz que te dirigimos, para que se calmen las tormentas de los corazones que están llenos de odio, y nos conceda la paz verdadera, fundada sobre las bases sólidas de la justicia y el amor. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.